Jeremías 35. Y yo voy a leer, y usted me sigue con su vista para ganar tiempo. Los versículos del 1 al 19. Vamos a leer todo el capítulo, porque es una historia que va a ilustrar lo que vamos a estar viendo esta noche. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros, ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. Sucedió, no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Una lectura amplia para comenzar un mensaje, pero todo lo que vamos a decir está fundamentado e ilustrado por esta historia de los recabitas. El tema que queremos compartir esta noche, hermanos, es viviendo por principios. Viviendo por principios. Vamos a orar. Dios bueno y Padre celestial, gracias, Señor, por habernos reunido aquí una vez más en este día domingo, Padre, para continuar lo que comenzamos esta mañana, continuar adorándote, continuar exaltando tu nombre por medio de las alabanzas, continuar el tiempo bueno y precioso de comunión con los hermanos, y también, Señor, continuar recibiendo todos los beneficios
y las bendiciones de tu palabra. Padre, queremos que tú quites cualquier impedimento, cualquier distracción en nuestras mentes y que podamos, Señor, concentrarnos en tu palabra en estos minutos para que podamos ser edificados, Señor, y bendecidos. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gracias. Viviendo por principios. El doctor John Piper, en un mensaje memorable que dio en el 2007, en una conferencia de jóvenes en Estados Unidos, él dijo la siguiente frase. Él dijo que el éxito de un hombre y una mujer no radica en dominar muchas cosas, muchas creencias o muchos principios. El éxito de un hombre y una mujer cristiana radica en ser dominado por algunos principios, por algunas cosas. Es decir, él decía que si usted va a ser exitoso como persona, como cristiano, no va a ser tratando de apropiarse de, un sinnúmero de principios en su vida. Porque hay un refrán muy conocido que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Él decía que el éxito, que personas han alcanzado el éxito porque han sido dominados, su vida han sido dominadas por algunos principios. Y esos principios han dominado su vida y lo han hecho ser lo que fueron o lo que han logrado ser. De igual manera, hermanos, si usted y yo como cristianos vamos a ser exitosos, no se trata de tratar de dominar muchos principios en la vida, sino permitir que ciertos principios importantes nos dominen a nosotros y vivir en base a esos principios y morir en base a esos principios. ¿Cómo podemos definir lo que es un principio? En ética, los principios son reglas o normas que orientan la acción de un ser humano. Son reglas o normas que orientan el accionar de un ser humano. Aquí encontramos en la palabra de Dios la historia de los recabitas, los descendientes de Jonadab, hijo de Recab. Encontramos que el Señor envía al profeta Jeremías hacia la casa de los recabitas y le ordena que los lleve a ellos, los tome y los lleve a la casa de Jehová, al templo, a un aposento, a un cuarto de la casa de Jehová, y que ahí le ofreciera vino para que ellos tomaran vino y bebieran vino. Ahora, Dios hizo eso porque Él sabía, Él conocía los principios de estos hombres. Él sabía que el padre de estos hombres, más aún el abuelo y luego el papá, le había dejado como legado el principio de no tomar vino. Y otros principios también que aquí se mencionan, que para ellos tenían mucha importancia. En los versículos 6 y 7 encontramos esos principios que Jonadab, hijo de Recab, les dejó como legado a sus hijos. De manera que Dios conocía muy bien los principios de estos hombres e envía a su profeta Jeremías para que le ofreciera vino. ¿Y cuál fue la respuesta de los recabitas ante la propuesta indecente que el hombre de Dios le hizo a ellos? ¿Cuál fue la respuesta? Obviamente ellos se negaron, aunque venía del hombre de Dios, aunque venía de parte de Dios. Sin embargo, ellos se negaron, siendo fiel a ¿qué? A sus principios. Siendo fiel a sus principios, ellos rehusaron quebrantar sus principios por los cuales su padre y su abuelo murieron, y ellos habían decidido vivir y habían decidido también enseñar e instruir a sus hijos. De manera que los principios son reglas, son normas que orientan la acción de un ser humano.
También los principios son declaraciones propias del ser humano que apoyan su necesidad de desarrollo y felicidad. Los principios son universales. Un filósofo también llamado Immanuel Kant dijo que la ética se fundamenta en la razón práctica y considera que los principios son aquellas proposiciones que contienen la idea de una determinación general de la voluntad que abraza reglas prácticas. O sea, él dice que los principios son una idea que contiene la determinación de la voluntad de personas de abrazar ciertas reglas, ciertas normas y ciertas prácticas. Otra persona dijo que los principios son como faros o como leyes naturales que no se pueden quebrantar. Son faros. ¿Y cuál es la función de un faro? Alumbrar, ¿verdad? Y aquí en nuestro país solo hemos tenido un faro, el faro a Colón, ¿verdad? Pero su función no fue por mucho tiempo, ¿verdad?, que realizó su función. Pero no tenemos esa costumbre, ¿verdad?, de faro, pero en Estados Unidos y en otros países el faro son todavía muy importante porque alumbra, guía a los barcos en medio de la oscuridad de la noche hacia el puerto seguro. Usted sabe que en las orillas, ¿verdad?, en la costa hay muchas piedras y puede afectar las naves, de manera que los faros alumbra y guía a los barcos hacia el puerto seguro. Él dice, este hombre llamado Stephen Covey, que los principios son como faros en nuestra vida, que nos guían, que son guías que rigen y orientan nuestro accionar en la vida. Escuche esto que escribió o que expresó Cecil DeMille, que fue el director de la película Los 10 Mandamientos. ¿Usted recuerda de Moisés? Él decía, hablando de su película, él decía, nosotros no podemos quebrantar la ley, solo podemos quebrantarnos a nosotros mismos. Oiga lo que decía este hombre que dirigió esta película. Nosotros no podemos quebrantar la ley, solo podemos quebrantarnos a nosotros mismos en contra de la ley. Él dice que la realidad objetiva, el territorio del ser humano está compuesto por principios o faros que controlan el desarrollo y la felicidad del ser humano. También él decía que las leyes naturales están enraizadas en la estructura de todas las sociedades civilizadas a lo largo de la historia y de aquellas instituciones que han perdurado. O sea, él dice que los principios, las leyes están enraizadas en la estructura de la civilización humana. O sea, lo que va a mantener la existencia humana son ¿qué? El apego a principios. Porque en la estructura de la civilización y de las instituciones que han perdurado desde el principio hasta estos días, ha sido gracias al apego de la humanidad a ciertos principios y valores básicos y fundamentales para la felicidad y el desarrollo humano. Tales principios son verdades profundas de aplicación universal. Y escuche bien esta definición. Los principios son verdades profundas de aplicación universal. Se aplican a los individuos, las familias, los matrimonios y organizaciones de todo tipo. Es decir, son directrices para la conducta humana que han demostrado tener un valor duradero y permanente. El principio es un valor que dirige el accionar de un sujeto de acuerdo a aquello que dicta su conciencia. Y escuche bien esto, está vinculado a la libertad individual, ya que un principio es fijado sin una obligación que llega del exterior. Aquí está el punto del asunto. El principio está vinculado con la libertad individual de cada quien. Cada persona fija en su vida ciertos principios por los cuales va a vivir. Y no son impuestos o como una obligación externa, sino que son principios autoimpuestos. La persona decide establecer en su vida
ciertos principios por los cuales va a vivir y va a morir. Principios que van dictados por su conciencia. En la Biblia no encontramos la palabra principio como un concepto ético. Hay una palabra que es equivalente, y aquellos que están en la clase de homilética, mi palabra clave de este mensaje es precepto. Precepto, y ahí es que radica todo, ¿verdad? El mensaje de esta noche, el precepto, porque esa es la palabra, el equivalente bíblico a principio. Vamos a buscar Génesis 26:5 para que podamos entender mejor lo que es un principio. Génesis 26:5. Y vamos a leer el versículo 2, Génesis 26:2. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi ¿qué? Precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Dice el Señor, Jehová el Señor, que a Isaac, que él lo iba a bendecir a él, porque su padre Abraham, antes que él, escuchó ¿qué? Su voz. Escuchó su voz. Hermano, ¿qué desea Dios para sus hijos? Lo mejor. Como todo padre, Dios ha escogido utilizar la figura de un padre para concretizar lo que Él es y cómo Él se quiere relacionar con nosotros. Y como todo buen padre que busca lo mejor para sus hijos, el Señor quiere lo mejor para nosotros. Quiere que nos vaya bien. Quiere y procura nuestro bienestar. Y Él, para procurar nuestro bienestar, Él nos habla. Lo que usted está haciendo esta noche, escuchando ¿qué? A Joel Agüero. ¿La voz de quién? De Dios. Dice que Abraham escuchó la voz de Dios. Ahora, ¿escuchamos la voz de Dios de una manera audible en estos días? ¿De una manera física, concreta? ¿Cuál es la voz de Dios? Es su palabra, lo que Él nos ha dejado escrito. Y la palabra que contiene leyes, contiene estatutos, contiene mandamientos y contiene ¿qué? Preceptos. Ahora, note que dice que Abraham no guardó, o sea, dice que Abraham guardó mi precepto. Lo primero que menciona que Abraham hizo, que es que guardó su precepto. Hermano, el precepto es la aplicación práctica y personal de los mandamientos, de los estatutos y de las leyes de Dios. O sea, el precepto se desprende ¿de qué? De los mandatos de Dios, de los estatutos de Dios, de las leyes de Dios, de las doctrinas bíblicas. Usted escucha una doctrina bíblica, usted escucha un mandato divino, y la apropiación personal y práctica de ese mandato, de esa ley, de ese estatuto, de esa doctrina, es un principio personal que usted tiene. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? La apropiación, la aplicación de ese mandato, de esa ley, para nuestra vida es un principio que usted y yo hemos establecido, basado en ¿qué? En un mandamiento, basado en un estatuto, basado en unas leyes. Por eso los principios no están atados generalmente a un versículo, pero sí está atado a una doctrina, a una enseñanza bíblica. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? Usted hace cosas que la gente dice, pero dime un versículo que sostiene eso. Yo te voy a decir una doctrina que sostiene eso. Yo te voy a decir una enseñanza bíblica que sostiene eso. Quizá no te puedo dar un versículo pim pum, porque no había televisión en aquella época, ¿verdad? O no había tales cosas. Pero yo te voy a dar una doctrina que es la base donde yo desprendo ese principio por el cual yo he decidido vivir y morir. O sea, el principio se deriva de los mandatos, de los estatutos y de las leyes
de Dios y resulta en un precepto, en un principio en nuestra vida. Pero note, las leyes de Dios son para todos, ¿sí o no? Sin excepción de personas, para todos. O sea, los 10 mandamientos es universalmente, para todo el mundo. ¿Los estatutos de Dios son para todo el mundo? Sí, para todo el mundo. Los mandamientos de Dios son para todo el mundo. Para todo el mundo son los mandamientos. Ahora los preceptos, los principios son personales. O sea, el principio nadie me lo impone a mí. Yo fijo principios basados en ¿qué? En leyes, mandatos y doctrinas bíblicas. Por ejemplo, el diezmo. El diezmo es una enseñanza bíblica, ¿sí o no? Ya el pastor habló de eso. O sea, el diezmo es una doctrina bíblica, si se puede llamar así. ¿De qué manera yo puedo establecer un principio basado que me va a ayudar a mí a poder llevar a cabo esa doctrina en mi vida? Bueno, un principio personal mío sería yo establecer que inmediatamente yo reciba los ingresos, mi sueldo, lo primero que yo voy a sacar sería ¿qué? El diezmo. Es un principio. ¿Está en la Biblia así? No. ¿Se desprende de un mandato, de una doctrina? Sí. Pero la manera en que yo voy a aplicar eso a mi vida va a diferenciar de cada quien, ¿sí o no? O sea, el principio que yo establezca quizá sea distinto, pero en el fondo todos queremos hacer lo mismo. Pero la manera en que yo decido hacerlo en mi vida funciona para mí y me ayuda a mí a poder ser fiel al mandato, a la ley, al estatuto de Dios. Amén. O sea, él dice, como leímos en la definición, el principio está vinculado a la libertad individual de cada quien. No es algo, una obligación impuesta del exterior, sino es algo que yo he establecido en mi vida, como me conozco, como sé cómo yo funciono, como yo sé cómo yo puedo obedecer ese mandato. Entonces yo aplico ese mandato de una manera distinta, de una manera personal. Yo personalizo ese mandato para que yo pueda realmente llevarlo a cabo en mi vida. Te voy a dar otro ejemplo de un principio o de un precepto. La Biblia enseña de que debemos orar, ¿cómo? Sin cesar. Tenemos que orar. La Biblia nos enseña, nos manda a orar en todo tiempo. ¿De qué manera yo puedo aplicar eso a mi vida? De una manera práctica, de una manera realística, de una manera fácil para mí hacerlo. Bueno, te voy a dar un principio personal. Antes de hablar con alguien cada día, yo voy a hablar con Dios. O sea, antes de yo llamar a alguien por teléfono, o hablar con mi esposa, o hablar con mis hijos, yo voy a hablar con Dios en oración. Ese era un principio. Es tomar la enseñanza, es tomar la doctrina y yo apropiármela de una manera personal, de una manera práctica, que marca y orienta mi accionar en la vida, que marca un estilo de vida basado en las doctrinas, en las enseñanzas bíblicas. Y llega un punto que esos principios llegan ¿a qué? A definir mi vida. Llegan a definir mi estilo de vida, y eso es lo que marca la vida de otros, ¿sí o no? Eso es lo que uno recuerda de aquellas personas que han muerto. Los principios que marcaron su vida y que marcaron la vida de nosotros. Alguien dijo que lo único que rehúsa ser enterrado es el carácter de una persona. Lo único que rehúsa ser enterrado es el carácter. Y pudiéramos añadir los principios, los valores de una persona. Y en la Biblia encontramos ejemplos de hombres de Dios que establecieron principios. El Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo decía continuamente un principio por el cual Él vivía y que lo identificaba a Él, que era parte de su identidad. Él decía: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿qué? Del que me envió, o del Padre. ¿Se reflejaba ese principio en la vida de Cristo? Claro que sí. Y en el último momento de su vida, ese principio fue probado. Fue probado. ¿Se mantuvo el Señor fiel a ese principio o lo quebrantó? Se mantuvo fiel. Por eso usted y yo estamos aquí hoy, esta noche.
porque Cristo se mantuvo fiel hasta la muerte a sus principios. Estamos viendo una época, hermano, donde la gente, el hombre no quiere vivir, mucho menos morir por sus principios, ¿sí o no? Vemos gente a diario que vende sus principios al mejor postor, que sacrifica sus principios por la conveniencia, no quiere sufrir por causa de sus principios, no quiere molestias por causa de sus principios. Son personas, estamos viviendo una época donde usted ve, ¿verdad? Por decir un ejemplo, los partidos políticos, vamos a decir un ejemplo, ¿verdad? De algo cotidiano. ¿Fueron fundados en base a qué? A principios bien definidos, ¿sí o no? Principios bien marcados. De hecho, principios muy individuales de ese partido, que era la identidad de ese partido. Sin embargo, ya usted ve que eso ya no vale nada para muchas personas hoy día. Ya eso no vale nada. Ya usted ve concesiones, ve personas que cambian de partido, personas que como si nada. ¿Por qué? Porque ya no se valora los principios. Lo que se busca es que la ganancia, la conveniencia del momento. Antes la gente prefería morir antes que transigir o quebrantar sus principios. Escuche bien lo que dijo esa persona que dirigió esa película de los 10 mandamientos. Él decía, la ley no puede ser quebrantada. Lo que nos quebrantamos somos nosotros mismos. Nos quebrantamos que nuestra voluntad. Quebrantamos nuestra fidelidad a los principios por los cuales debemos vivir y morir. ¿Por qué necesitamos principios, hermanos? ¿Por qué necesitamos vivir por principios? En la historia que estamos estudiando, que estamos viendo, en Jeremías 35, vemos esta familia, los recabitas. El profeta Jeremías, por mandato de Dios, va hacia donde ellos, en versículo 3, los llama, los lleva, en versículo 4, al aposento de la casa de Jehová, en versículo 5, pone delante de ellos tazas y copas llenas de vino y les dice, bebed vino. Sin embargo, en el versículo 6 encontramos un rotundo no beberemos vino. ¿Qué estaba tratando de hacer el profeta con estas personas? ¿Quería realmente Jeremías que estas personas bebieran vino? ¿Quería Dios que esta gente bebiera vino? ¿Qué era esto? Bueno, los principios nos protegen. Los principios nos protegen ¿de qué? De caer en trampas. De caer en gancho, en buen dominicano para que me entiendan. De caer en un gancho. De caer en una trampa. Esta gente no sabía lo que se estaba tramando, no sabía el objetivo. Lo que ellos conocían eran sus principios. Ellos quizás estaban en la disyuntiva, ¿qué hacemos? Porque no le estamos diciendo que no a una persona cualquiera, le estamos diciendo que no al varón de Dios. Le estamos diciendo que no a Dios que lo mandó a él para que tomáramos vino. ¿Qué hacemos? Por un lado, tenemos los principios que nuestro padre Recab nos inculcó. Por otro lado, tenemos, y estamos hablando de principios que armonizan ¿con qué? Con la palabra de Dios, ¿sí o no? Principios bíblicos. No estamos hablando de que si usted tiene un principio familiar negativo, ¿verdad? Porque hay valores negativos, y Dios le enseña otra cosa, usted no va... No, porque yo soy así, mi familia, y si es negativo, usted tiene que dejar eso y abrazar lo que es de Dios, ¿sí o no? Estamos hablando de principios que armonizan con la palabra de Dios. Estaban en la disyuntiva, ¿qué hacemos? Recuerda lo que dijimos en la definición, ¿qué es un principio? ¿Cómo se ilustra un principio? Como un faro. ¿Y qué es el faro? Nos guía. ¿Para qué? Para tomar la mejor decisión. Orienta nuestra conducta. Bueno, que yo siempre he sido así. Eso es lo que yo conozco. Eso es lo que yo sé. Eso es lo que yo he establecido. Yo no me voy a poner a inventar, ¿verdad? Yo no me voy a poner a inventar si esto es lo que yo he establecido en mi vida, por algo es. Hay un versículo muy hermoso en la Biblia que dice que no podemos, creo que en los Salmos, en los Proverbios, que dice quitar los linderos antiguos que establecieron nuestros padres. ¿Usted ha leído ese versículo?
que no podemos quitar esos linderos. Y un lindero es un límite, es una defensa, es una... Bueno, la gente del campo sabe, ¿verdad?, lo que es cercar un terreno, lo que es poner un límite. Y cuando tú te brincas a verja, te brincas ese límite, tú no sabes por qué se puso ese límite ahí. Muchas veces tendemos los seres humanos a menospreciar los principios pasados, ¿sí o no? ¿Cuál es la tendencia del mundo? Eso es anticuado, ¿sí o no? Eso es anticuado. Vivimos en una sociedad donde las leyes y los principios establecidos en la Constitución y las normas pueden ser modificables porque somos una sociedad pragmática, es decir, lo que vale es la conveniencia, no la verdad de las cosas. Y somos muy frecuentes a cuestionar, a cambiar sin preguntar por qué se puso ese límite ahí. ¿Cuál es la lógica detrás de ese límite ahí? ¿Por qué alguien diseñó eso ahí? ¿Por qué alguien... tiene que tener alguna lógica, ¿verdad? Tiene que haber una razón, un porqué de que se puso eso ahí. Y cuando cruzamos esos límites, ¿qué pasa? Por eso fue que se puso ese límite ahí. Porque había un peñasco, había un río, había esto, había aquello, había un peligro. Entonces, los principios, hermanos, nos protegen para no caer en trampas, no caer en ganchos. El Señor Jesucristo, dijimos que uno de sus principios era por el cual Él vivía, que no eran muchos principios, sino ciertos principios importantes por los cuales el Señor Jesucristo decidió vivir y morir. Él decía, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cuando estaba en el huerto de Getsemaní orando, ¿usted recuerda esa oración del Señor Jesucristo? Señor, Padre, pasa de mí ¿qué? Esta copa. Estaba en una disyuntiva el Señor Jesucristo. Él siempre había dicho que Él había venido no a hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. Pero en ese momento estaba en una disyuntiva entre ser fiel a ese principio y morir en la cruz y sufrir por nosotros. O humanamente hablando, la conveniencia física del momento era salir huyendo, librar mi vida. Como un ser humano no quería sufrir, tenía la autoprotección que todos tenemos, ¿verdad?, de proteger nuestro cuerpo, de no sufrir, de evitar el sufrimiento. Él estaba en esa disyuntiva. Era tan fuerte esa tensión que él tenía que sus sudores, ¿cómo eran los sudores de Cristo? Como grandes gotas de sangre. Por la tensión en qué hago, si voy a ser fiel a mi principio o si voy a hacer, humanamente hablando, lo que es natural, librarme de este sufrimiento. Y al final vemos que él se quedó fiel a su principio y dijo, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Padre. Pero los principios, hermanos, nos protegen de caer en trampas. Mira lo que dice Proverbios 13:13. Proverbios 13:13. Dice, el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. El que menosprecia el precepto, el que menosprecia el principio. Un principio, bueno, de pureza, yo hablo de la santidad, de la pureza, bueno, pues entonces hasta las 11 de la noche yo voy a ver televisión todos los días. Eso puede ser un principio personal, ¿sí o no? Pero el día que tú menosprecias el principio, ¿qué pasa? O cualquier otro principio que tú hayas establecido basado en una verdad bíblica. Los principios nos protegen. ¿Qué hubiera pasado si los recabitas se hubieran llevado de Jeremías? Bueno, hubieran fallado, hubieran fracasado, porque Dios lo estaba haciendo eso para ponerlo como un ejemplo positivo para todo el pueblo. Si ellos hubieran caído, ¿qué hubiera pasado? No hubieran podido ser ese ejemplo que Dios quería mostrar al pueblo de gente fiel a sus principios. Usted recuerda otro ejemplo. Usted recuerda ese profeta de Dios, ese varón de Dios, que Dios lo mandó a hablarle en contra de Jeroboam. Y Dios le dijo a él claramente, mira, por ese camino que tú viniste, no regreses. Y el profeta fue a donde el rey le habló lo que Dios le mandó y se fue por otro camino. Y usted recuerda un ex profeta de Dios, un viejo profeta que no andaba bien, obviamente, fue corriendo atrás de él y le dijo, mira, que Dios me dijo en sueño, en mi revelación, que volvieras conmigo a mi casa por el camino donde tú viniste.
¿Qué dijo el profeta? Pero que Dios me dijo a mí que no. Pero ven, y forció, lo presionó. ¿Y qué hizo el profeta, el joven profeta? Cedió sus principios. Regresó, ¿y qué pasó? Vino un león y lo mató. Cayó en la trampa. ¿Por qué? Porque menospreció el principio. Los principios nos protegen. Número 2, los principios nos prosperan. ¿Cuál fue la reacción de Dios al ver la fidelidad de estos hombres? En el versículo Jeremías 35 y el versículo 18 dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre y guardasteis todos sus mandamientos e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Dios bendijo a estos hombres. ¿Por qué? Porque fueron hombres que fieles ¿a qué? A sus principios. A sus principios bíblicos. A sus principios, ¿verdad?, buenos que habían establecido. Ellos fueron fieles y Dios los prosperó porque fueron fieles a sus principios. Hermanos, toda aquella persona que ha sido exitosa, dijo ese pastor, ha sido exitosa porque ha sido fiel. No a muchos principios quizás, pero a ciertos principios importantes por los cuales ha decidido vivir y morir. Son principios que los principios nos ayudan a ser consistentes, ¿sí o no? Y una persona consistente va a prosperar, ¿sí o no? La Biblia dice en Santiago que el hombre de doble ánimo es ¿qué? Una persona que cambia de principios cada rato por la conveniencia va a ser inconstante en todos sus caminos y no va a poder prosperar. Pero la gente que son fieles a ciertos principios importantes en su vida son personas que son consistentes, son personas que tienen una identidad propia y son personas que van a prosperar porque son personas consistentes y la gente valora eso, ¿sí o no? Más viviendo una época donde no hay gente con principios ni valores. Los jefes reconocen gente valiosa en las empresas, gente de principio, gente que no van a ceder, que no son corruptos, gente que son honestos, que son íntegros, son gente seria, son gente que van a prosperar y van a ser tomados en cuenta donde quiera que esté, porque la gente del mundo, la gente incrédula, valora personas de principios, personas de valores. Va a prosperar, los principios nos prosperan, los principios nos preservan y preservan nuestra posteridad. Porque estas personas, no solamente ellos decidieron vivir por sus principios, ellos también inculcaron esos principios ¿a quiénes? A sus hijos. Ellos inculcaron, ellos se definieron a sí mismos y definieron la vida y el futuro de sus hijos. Y hermanos, los padres estamos para darle identidad a nuestros hijos. Darle identidad a nuestros hijos. Recuerde que el principio son guías que orientan la conducta. Y cuando un padre bíblicamente inculca a sus hijos sus principios, pero no los principios personales, sino principios extraídos ¿de dónde? De la palabra de Dios que hemos personalizado. Y como dijo Josué, bueno, escogeos a quien sirváis, pero yo y mi casa que serviremos a Jehová. Esta gente, note algunos de sus principios por los cuales ellos decidieron vivir, ellos y sus hijos. En Jeremías 35 y versículo 6 dice al final, versículo 6 dice: mas ellos dijeron, no beberemos vino porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, versículo 7, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tienda todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestros padres, Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casa para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Pregunta, ¿era una orden de Dios, era un mandato de Dios que los hijos de Israel ya en la tierra prometida, establecidos, no construyeran casa, no tuvieron viñas? ¿Eso era el plan de Dios o el mandato de Dios? No. Pero era una manera de esta familia poder ser fiel a los mandatos de Dios. O sea, nosotros hemos decidido vivir así.
porque así podemos ser fieles a Dios. Pero eso no quiere decir que tú tienes que tener esos mismos principios, esas mismas formas, un método, pero eso es lo que yo he decidido en mi casa establecer, basado en la palabra de Dios, y he decidido inculcar a mis hijos en esos principios. Y gloria a Dios que nosotros, ¿verdad? Y muchas personas que han podido progresar en su vida en cierta manera, ha sido gracias a padres o madres que han inculcado principios, ¿sí o no? Cuando usted, detrás de toda esa biografía de gente exitosa, hay un padre, hay una madre detrás, ¿sí o no? Porque mi mamá me inculcó estos principios, estos valores, que siempre fueron guías, y en los momentos de tentación, de presión, de conveniencia del momento, le servían de guía para no caer en ganchos, no caer en trampas, ser personas definidas y exitosas. Porque los principios nos preservan a nosotros y preservan también, preservan a nuestra posteridad, nuestra familia, nuestra descendencia. ¿Cómo podemos mantenernos fieles a los principios que con la gracia de Dios y la ayuda de Dios hemos decidido establecer en nuestra vida? Nota lo que dice Ezequiel 20:19. Ezequiel 20:19. Ezequiel 20:19 dice: yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Los principios son ¿para qué? Para ponerlos por obra. Los principios son para aplicarlos, para ponerlos por obra. Dios manda a su pueblo a poner por obra, a poner en práctica sus principios. Los principios de vida cristiano. ¿Cómo Dios espera que lo hagamos y cumplamos y pongamos por obra los principios que nos demanda? Bueno, mira lo que dice Ezequiel 36:27. Ezequiel 36:27. Y dice en el versículo 26, Ezequiel 36:26, dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué? Mi espíritu, está en mayúscula. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Ahí está. Y al final dice: y lo pongáis por obra. ¿Cuál es la asistencia divina que tiene el creyente que le capacita y le da el poder y la fuerza de voluntad para no ceder sus principios? El Espíritu Santo, amén. Ese es el tesoro en vaso de barro que Dios nos ha dado. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos da el poder para mantenernos fieles a los principios que hemos, por la gracia de Dios, establecido en nuestra vida que vamos a vivir. En el momento de la tentación, en el momento de la prueba, en el momento de la circunstancia, de la presión, debemos acudir ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y decir: Señor, Espíritu Santo, dame el poder para yo no ceder mis principios. Dame la fuerza espiritual para yo soportar la tentación y para yo apegarme a mis principios. Y dame el poder y la fuerza, que si hay consecuencias, dame el poder y la fortaleza para yo enfrentarlas contigo. Porque tienen que estar preparados que pueden haber consecuencias negativas o no favorables por decidir vivir por principios. Pero, como dice el pastor siempre, uno nunca va a perder cuando uno decide obedecer a Dios. Nunca vamos a perder. Dice que el que en él creyere nunca será avergonzado. El Señor nunca avergüenza a aquellos que le son fieles a Él. Pero vamos a necesitar más que la voluntad. Vamos a necesitar más que la fuerza de voluntad. Vamos a necesitar el poder del Espíritu Santo. Y Él lo ha puesto para que podamos poner por obra los principios bíblicos que Él nos ha demandado. En último lugar,
hay otro elemento que lo encontramos también aquí en Ezequiel, en el capítulo siguiente, el 37, y en el versículo 24. Ezequiel 37, 24. Mi siervo David, dice, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo ¿qué? Pastor, y andarán en mis ¿qué? Preceptos, y mis estatutos guardarán, y aquí está otra vez la frase, y los pondrán por obra. El segundo elemento que Dios nos ha dado para usted y yo poder como cristianos, en un mundo relativo, en un mundo cambiante, en un mundo sin principios, en un mundo que no tiene valores, un mundo que está cada día de mal en peor. El segundo elemento que Dios nos ha dado a la mano para el creyente poder ser fiel a los principios bíblicos es someternos al señorío único del Señor Jesucristo. Dice Ezequiel una profecía en futuro diciendo, mi siervo David será rey sobre ellos. ¿Quién fue primero, David o Ezequiel? David vivió primero que Ezequiel, 200 y pico años antes que Ezequiel. Entonces, ¿no se está refiriendo al mismo David, sí o no? Que va a ser rey, ya David fue rey sobre ellos. Dice, mi siervo David será rey en futuro sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y lo pondrán por obra. ¿A qué David se refiere? Si ya el David que conocemos ya murió, y fue sepultado, y está en el cielo, ¿a qué David se refiere que va a ser rey sobre ellos? A Jesucristo. Jesucristo es ese David, ese Mesías, que iba a reinar sobre ellos. Y dice, y todos ellos tendrán un solo pastor. ¿Y entonces qué? Andarán en mis preceptos, en mis estatutos, y lo pondrán por obra. Hermano, hay tantos pastores que tenemos que compiten con nuestro único pastor, que es el Señor Jesucristo. Está el pastor de la carne y del yo, que quiere siempre guiarnos por donde nuestros deseos quieren guiarnos. Están otras personas, quizás un esposo, una esposa, un hijo, o cualquier fuerza extraña o exterior a Cristo, cualquier persona en tu vida que quiere decirte por dónde ir y qué hacer. Y que tú siempre lo escuchas y que tú siempre oyes su voz y le sigues. Pero dice la Biblia que cuando usted y yo, hermano, hagamos de Cristo nuestro único pastor, entonces podremos andar en sus preceptos, en sus estatutos y ponerlo por obra en nuestras vidas. Cuando usted y yo decidimos someternos al señorío único del Señor Jesucristo. Dice la Biblia en San Juan capítulo 10, Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mi pregunta ¿es Cristo tu único pastor y Señor de tu vida? ¿O eres tú o es otra persona? Cuando usted y yo ponemos a Cristo como nuestro único pastor y solo escuchamos su voz y dependemos del poder del Espíritu Santo, entonces podremos ser exitosos en ser fieles, en apegarnos a los principios bíblicos que Dios en su gracia nos ha ayudado a establecer para nosotros y para los nuestros. Y solo así entonces podremos recibir esa prosperidad y esa bendición que viene de Dios. Bueno, el cristiano tiene que distinguirse en este mundo por ser personas que viven por principios. Olvídese de lo demás. En el libro de los jueces dice que cada quien hacía lo que viene. ¿Por qué? Porque no había rey sobre ellos. Pero usted y yo tenemos un rey que es el Señor Jesucristo. Amén. Y tenemos su voz, que es su palabra. Y en base a ella tenemos que establecer principios en nuestra vida. Y tenemos que inculcarlo en nuestra casa, a nuestros hijos. Y tenemos que decidir vivir. Quizás, hermano, no trate de abarcar muchos principios, pero escoge ciertos principios innegociables en tu vida. Y decide vivir por ellos. Como dijo este pastor, el hombre exitoso no es exitoso porque domina muchos principios, sino porque él se ha dejado dominar por ciertos principios importantes.
que han definido su vida y que le han ayudado a lograr las cosas que se proponen. Vamos a orar. Padre celestial, Padre bueno, gracias, Señor, porque tú eres nuestro Rey, nuestro buen pastor, y porque nos ha dado el auxilio del Espíritu Santo. Tú has puesto tu Santo Espíritu en nuestras vidas para darnos el poder, darnos esa fuerza de voluntad, para poder hacer tu voluntad en nuestras vidas, para poder ser fiel a nuestros principios y no venderlos, no sacrificarlos por las conveniencias del momento. Padre, vivimos en un mundo donde la gente ya no quiere vivir con principios. Pero Padre, el cristiano, de todas las personas, tenemos que caracterizarnos por ser personas de principios. Que estemos dispuestos a sufrir, si es posible, por causa de nuestros principios. Pero ser como Daniel, que prefirió ser lanzado a un foso de leones, que dejar el principio básico de orar 3 veces al día. O ser como sus amigos de Daniel, que habían establecido como principio no arrodillarse ante ningún otro Dios que no seas tú, Señor. Estuvieron dispuestos a morir por el fuego. Padre, ayúdanos a ser personas de principios. Con sus ojos cerrados, nadie mirando, vamos a pedir al pastor que pase por aquí y continúe con esta invitación. Una verdad muy claramente establecida. Hay mandatos, muchos mandatos de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros lo tomamos y los apropiamos para vivir una vida correcta y determinamos morir haciendo eso, es cuando se da el verdadero crecimiento en la vida cristiana. Es cuando se logra la madurez, es cuando se logra que nuestro Señor Jesucristo controle nuestras vidas. Aparte de toda la ayuda que el Señor nos da, a veces pareciera como que estamos viviendo la vida cristiana por obligación, porque si no hago esto, entonces, o si hago esto malo, me vienen estas malas consecuencias y voy a sufrir y va a pasar esto o aquello. Pero la persona que tiene principios, que tiene valores y verdades, que ha asumido y se ha apropiado de ellas, no tiene esos temores, no cambia, no es fácil ser engañado, no por otros, sino por sí mismo. Recuérdese que la mayor fuente de engaño no son otros, somos nosotros mismos. Así que sería bueno que usted establezca principios en su vida espiritual. Estoy convencido que mientras la palabra de Dios estaba siendo enseñada, llegaron a su mente aplicaciones personales que Dios trae por su espíritu a nuestras vidas. Dios siempre personaliza el mensaje general que nosotros escuchamos. Él siempre lo personaliza. Y aquellas verdades, aquellos principios que Él trajo a su mente y a su corazón, debería usted y yo personalizarlo. Quizás hay alguien aquí esta noche que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador. Y siempre que la palabra de Dios es predicada, hay una invitación para salvación. Habrá alguien esta noche que dice: yo quiero aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador. Yo quiero entregarle mi corazón y mi alma a Él, para que Él me salve para siempre. Quiero que Jesucristo llegue a mi vida y me tome, me limpie, me arrepiento de mis pecados y lo acepto como mi Señor y Salvador. Habrá alguien, si hay alguien que quiere tomar esa decisión, queremos acompañarle en oración. Solo indíquenos ahí en su asiento levantando su mano, diciendo: pastor, yo quiero recibir a Cristo esta noche y quiero que me acompañen en oración. ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien así esta noche? Yo quiero que el Señor venga a mi alma, que el Señor venga a mi corazón.
Él ha obrado en mi vida por su palabra. Estoy aquí porque Él me ha ido trayendo poco a poco. Y yo quiero entregarle mi vida a Cristo de todo corazón. ¿Habrá alguien así esta noche? Déjeme ver su mano bien alta. No podemos salvarle, pero podemos acompañarle en oración para abrirle la Biblia en Romanos 10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por última vez, ¿habrá alguien esta noche? Pastor, yo quiero recibir a Cristo. Acompáñeme en oración. ¿Alguien así? ¿Alguien así? Recuérdese que es un llamado del Señor, el que nosotros le repetimos. Es Él que nos llama. Él es el que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre las puertas, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Es Él, porque Él es el que le puede salvar y el que le quiere salvar. Oremos. Señor bueno y misericordioso, te damos gracias en el nombre de Jesús por este momento. Estamos contentos, agradecidos, Señor, de ti, oh Dios, de que tú en tu bondad, en tu amor y en tu misericordia, dirige, guía nuestras vidas, ha puesto tu palabra para que nosotros podamos derivar de ellas esos principios que nos han de ayudar a una vida recta, una vida consagrada, una vida piadosa, que nos ayudan en nuestras batallas contra el mal, que nos ayudan en nuestras batallas contra nuestras propias concupiscencias o las presiones del mundo de afuera. Oramos, Señor, para que la verdad de Dios nos sostenga y nos ayude para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Pastor Joel, por la muy buena predicación, excelente verdad divina, muy edificante para mí y para todos. Puestos de pie, vamos a cantar el 272. Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. La verdad de Dios es el cimiento. Su palabra, como aquí se menciona, su mensaje, es el que Dios quiere que sea con nosotros. 273. Vamos a cantar la primera estrofa, la segunda y la quinta. Primera, segunda y quinta estrofa. Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor, que más Él pudiera su libro añadir, si todo a sus hijos lo ha dicho el Señor, si todo a sus hijos lo ha dicho el Señor, no temas por nada, contigo tu Dios. El oro de tu alma, pues solo la historia quema, pues solo la historia se habrá de quemar. Al alma que anhele la paz que hay en mí, jamás en sus luchas la habré de dejar. Si todo el infierno la quiere,
Biblia: al que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y ese cimiento es la palabra de Dios. No se olviden, hermanos, que los que se van a bautizar tienen que estar aquí el próximo miércoles a las 6:30 para las clases. Y el próximo jueves, no deje de ir a acompañarnos a ese día de bautismo, ese día de confraternidad, ese día de fiesta. Anímese, todavía tiene chance en la semana para inscribirse, para ir. Y recuérdese que tiene que llevar su comida, que por primera vez no vamos siempre a hacerlo así, vamos siempre a elegir un centro donde el pago incluya la comida, pero por algunas razones estamos yendo a ese lugar y el pago es solamente lo que ellos exigen a las personas por estar allá. No se lo he ido aclarando en todas las anuncios, pero eso es para hacer el pago allá. Usted lleva su comidita, algo ligero, puede hablar también con la hermana Maribel, ella puede cocinarle para usted, usted le paga a ella y así podemos pasar ese buen tiempo allá de confraternidad. No deje de apoyarnos, también recuérdese la conferencia de la IBI. Queremos enfatizar estas actividades diferentes a las de la semana para que podamos aprovechar esos tiempos de edificación. Que Dios le bendiga, buenas noches a todos.